Y precisamente la Policía Nacional acaba de hacer público un plan contra las sectas destructivas. Son conscientes de que suponen un riesgo que puede afectar a la seguridad ciudadana y vulnerar gravemente los derechos humanos de sus víctimas. Esta tarde hablamos de la influencia de sectas destructivas y cómo afectan a Aragón. No lo hago sola, me acompaña Enrique Laviano y todo un experto. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Está con nosotros Carlos Sanz, que es psicólogo y además colabora con la red UNE, que es una red de ayuda a personas vulnerables que son captadas por estos grupos coercitivos y persuasivos, incluso destructivos. Carlos, hablaba Vanessa de esa red, ese plan policial, y antes de entrar en plató decíamos, o me decías, por fin. Sí, por fin, porque llevamos décadas intentando implicar sobre todo a las instituciones. Pero no necesitaríamos solo una explicación institucional de la policía. De algún modo la policía es el síntoma de un fuego que no hemos podido apagar. Necesitamos que todo esto se vincule a otros entornos, por ejemplo a la educación, por ejemplo a la jurisprudencia, a la justicia y también al tema sanitario, que hoy día es muy importante, no solo el tema de los grupos coercitivos, sino también la implicación que tienen en amenazas para la salud pública. Carlos, por situarnos, una secta, un grupo coercitivo, destructivo, te impide tener relación con tus seres más queridos, te impide incluso en momentos dados estar en contacto con el mundo, es decir, ver la televisión, leer un libro. Uno de los factores más importantes que tú puedes utilizar para controlar la conducta de unas personas es aislarla de lo que son sus familiares, de lo que son sus amigos, de lo que son los medios de comunicación. Es decir, hay algunas sectas que directamente te dicen no lean este libro, no vean tal canal de televisión o directamente te quitan la televisión. Cualquier elemento de contacto con la sociedad se convierte en una amenaza y ellos lo tienen muy fácil porque así crean en nosotros ellos y pueden hacer una cosa que es una de las grandes paradojas de esta. La sociedad es mala, en la sociedad están pasando cosas malas, están pasando injusticias, mira cuánta degeneración, mira qué mal va todo, y eso es fácil porque es verdad, siempre estamos mal de algún modo y entonces utilizan eso para crear un mundo ideal. Nosotros tenemos la verdad, nosotros te vamos a salvar, nosotros somos idealistas, ven con nosotros que estarás bien. Bueno, pues Carlos se alegraba de eso, Vanessa lo ha comentado, esas imágenes que hace unos días nos mandaban a los medios de comunicación la Policía Nacional, las estamos viendo ahora, de algunas de las operaciones que han hecho dentro de supuestos, de los espacios donde trabajaban, donde vivían estos supuestos grupos destructivos y coercitivos. Y claro, la policía lo que dice es que ellos pueden intervenir en estos casos cuando existe un delito, una comisión de un hecho ilegal. Lo que han hecho ahora, de lo que se alegra Carlos, es de que se establezca un plan y que haya un trabajo multidisciplinar, Carlos, que sean un policía de una unidad, otro de otro, un negociador, que todos tengan una mínima formación para saber qué está pasando dentro de estos grupos. Sé que se están capacitando también en técnicas persuasivas de manipulación y de coerción. Es importante darle un enfoque psicológico a esto, porque nosotros creemos que una persona es libre, que una persona actúa por voluntad propia. Una persona que está dentro de una secta nunca jamás se va a dar cuenta de que está dentro de una secta y nunca lo va a admitir a nadie. Pero tenemos que tener en cuenta que todo eso es un proceso, es un machaque constante, que ha empezado con algo muy mínimo y llevan adoctrinando a veces a menores de edad por internet, que hoy día es un problema, durante muchos meses, durante muchos años, durante muchísimo tiempo. Y podemos decir que esa persona es realmente libre cuando lleva tanto tiempo adoctrinada, cuando le hemos vendido imágenes tan apocalípticas como las que te acabo de decir, que todo en el mundo está mal y nosotros somos la solución a todo. ¿Realmente esa persona está eligiendo libremente o le hemos aplicado unos procedimientos de persuasión coercitiva? Ese es el problema. Para que lo sea. Pues salir precisamente de una secta no es fácil. Los expertos, lo estamos escuchando ahora mismo a Carlos, dicen que la ayuda de los familiares también es muy importante en ese momento, pero en ocasiones la propia familia pertenece también a la misma secta. Teresa está con una ex testigo de Jehová que nos va a explicar cuál fue su caso. Teresa. Sí, Vanessa, se ha hablado mucho de los testigos de Jehová, de si son una religión, de si son una secta. Recientemente, un tribunal de Torrejón de Ardoz, en Madrid, sí que la califica en su sentencia como secta destructiva. Como dices, nosotros estamos con una ex testigo de Jehová que nos va a decir a qué normas estaba sometida durante la mayor parte de tu vida.
Bueno, realmente por normas hay muchas, sobre todo condicionamiento de tu tiempo, de tus relaciones personales. Entonces, pues sobre todo normas así más importantes, la abstención de la sangre, con lo cual no puedes recibir transfusiones de sangre para salvar tu vida en caso necesario. Se te indica también, pues se te desanima a estudiar una carrera universitaria. No puedes tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Siempre en compañía normalmente de mujeres, hay una segregación de género también bastante importante, y sobre todo pues un condicionamiento constante de la utilización de tu tiempo y de tu energía, que siempre tu prioridad tiene que ser la organización, y todas tus decisiones, incluida la casa que te compras, el trabajo que eliges, las personas con las que te relacionas, tienen que ser en alineación con la organización. Además, en tu caso, toda tu familia pertenecía a los testigos, y de hecho todavía hay miembros de tu familia con los que no tienes relación que siguen siendo testigos. Sí, o sea, realmente absolutamente todos. O sea, mis abuelos, mis tíos, mis primos, tengo 2 hermanas, pues una de ellas sigue siendo testigo también, y mis padres, por supuesto. Sí. ¿Y cómo fue tu salida? ¿Por qué se produjo? Pues me expulsaron en enero de 2018, en mi caso fue por mantener relaciones sexuales antes del matrimonio, pues se descubrió y se me expulsó pues como pecadora, en este caso de inmoralidad sexual, y los primeros meses sí que yo seguía adoctrinada, entonces seguía queriendo volver a la organización, hasta que ya pues empecé a pensar un poco por mí misma, alejada de esa burbuja, y ahí ya pues reflexioné y decir, vale, esto no es normal, a lo mejor le tengo que dar una pensada. Pero ¿cómo es esa expulsión? De repente nadie te dirige la palabra. ¿Cómo son esos meses? ¿Qué haces? El anuncio se da en una reunión dentro del Salón del Reino, de la congregación, en el que se dice, en mi caso el anuncio fue Laia Santander ha dejado de ser testigo de Jehová. En ese momento yo, por ejemplo, pues estaba sentada a un lado con mi mejor amiga, a otro lado con mi mejor amigo. Durante el anuncio me dieron las manos, y en el momento en el que se dieron las manos, no lo personifico ni muchísimo menos hacia ellos, son normas de la organización, pues me soltaron las manos, y al finalizar esa reunión ya nadie te habla, ni te saluda, ni siquiera te mira a los ojos. Entonces, claro, de pronto has crecido en un entorno completamente burbuja en el que todas tus relaciones personales y familiares son testigos de Jehová, en ese pequeño universo paralelo, y de pronto se te despoja de ese entorno. Entonces tienes que aprender a relacionarte con otras personas, a la vez que todavía arrastras ese adoctrinamiento de que cualquier persona que no es testigo es mala porque está influenciada por Satanás. Entonces, y nadie te habla, ni siquiera tu padre, ni tu madre, ni una de tus hermanas. Correcto, sí, eso es. Porque la expulsión implica que te hacen un vacío. Sí, completamente. O sea, al final, realmente la doctrina o la enseñanza es que están haciendo lo mejor para ti. O sea, realmente tú has pecado, te mereces ese castigo, y para que recapacites y te arrepientas y vuelvas a reconectar con tu relación con Dios y con la organización, pues tienes que pasar por ese aislamiento para recapacitar. Muchas gracias, Laia. Pues esta es la experiencia de una persona que desde su nacimiento hasta los 27 años ha pertenecido a los testigos de Jehová. Cuando fue expulsada se tuvo que separar de su familia, ha pasado por terapia, ahora ha reconducido su vida, pero todavía tiene a miembros de su familia en la organización con los que no tiene ningún tipo de relación. Gracias, Teresa. Estábamos justo aquí escuchando este testimonio que nos ofrecía nuestra compañera, y decía Enrique a Carlos, claro, nosotros estamos aquí sorprendidos, tú estás acostumbrado a escuchar este tipo de testimonios, y decía, me prohibían estudiar una carrera universitaria. De esta manera lo que consiguen es que no amplíen su educación, y de esa manera abran más mente y no se vayan antes, sino los retengan. Y su círculo social. No conoces a nadie en la universidad, esa etapa tan importante de las carreras. No tienes otro contacto con otras personas que tengan puntos de vista distintos, y no puedes replicar, sobre todo. No tienes información para replicar. Si no tienes información para replicar, es más fácil. Ahora, quiero decir una cosa que es importante. Mucha gente cree que la gente que cae en sectas dice, yo nunca caería porque son gente débil mentalmente, qué adjetivo tan feo, por cierto, son gente inculta, son gente sin recursos. No es verdad, son gente idealista, son gente que muchas veces tiene cultura. Lo único que necesitamos para caer tú, yo o cualquiera de nosotros en una secta es un momento de vulnerabilidad, y momentos de vulnerabilidad en nuestra vida tendremos varios, queramos o no, es absolutamente inevitable. Un día perderemos el trabajo, un día nos dejará nuestra pareja, y ahí es donde se meterá la secta, nuestra secta particular, aquella secta que de algún modo compense las carencias que tenemos. Por tanto, es importante que socialmente sostengamos
tengamos a la gente. Escuchando a Carlos, escuchándonos esta tarde, la gente se preguntará en casa, ¿hay sectas en Aragón? ¿Hay grupos destructivos en nuestra comunidad? Bueno, pues os voy a dar unos datos que nos han dado no solo Carlos ahora, sino también expertos relacionados con estos grupos. En España hablamos de 1 millar de sectas o grupos coercitivos o destructivos, con cerca de medio millón de adeptos. Seguro que nos quedamos cortos, pero son los datos que tenemos. Y en Aragón, entre 30 y 40 grupos de este tipo, grupos reducidos de en torno a 25 o 30 personas. Y claro, muchos están vinculados con esos retiros que los expertos llaman chamánicos, de espiritualidad. En Aragón tenemos la zona pirenaica, la zona oscense, que es muy propicia para ello, y también tenemos una zona extensa en la zona de Teruel, en el sur, zona más desértica, donde también puede haber este tipo de reuniones. Carlos lo sabe muy bien, hablamos antes de entrar en plato de esto. 30 a 40 grupos en Aragón. Tampoco estamos libres de esa persuasión, de esa coacción de un grupo o de una secta. Parece mentira, viendo estos datos, Carlos, que pensemos que está esa situación en Aragón. Para algunos tantos, por ejemplo, para mí desconocida, ¿no?, que existían todos esos números, esas cifras. Fijaos en las tácticas. ¿Cuáles son las tácticas de los regímenes totalitarios para que sus prisioneros cedan su voluntad? Dejarlos sin dormir, cambiarles la alimentación, aislarlos en una celda. Esto no es una casualidad. Un desierto, un bonito paisaje en el Pirineo, no es una casualidad. Yo, por ejemplo, te puedo quitar el móvil con la excusa de que te tienes que desintoxicar digitalmente, o te puedo decir, vamos a hacer una sesión de meditación de 6 horas para agotarte, pero realmente todas esas técnicas tienen un punto maligno. Te estoy desconectando de nuevo de lo que tienes alrededor para que cedas a mi control. Y 2 días o 3 días ahí, luego la gente lo que nos dice es, mi familiar ha ido a este retiro, ha pagado dinero y vuelve raro, vuelve cambiado, ya no es la persona que conocí. Esto que está contando Carlos nos lo ha dicho, lo hemos podido grabar esta semana para escucharlo esta tarde, Luis Santamaría, un experto ex sacerdote en sectas. Escuchen. En Aragón, por supuesto, hay sectas, no solo las que están localizadas físicamente en la propia comunidad autónoma, sino cualquier secta que a través de Internet pueda acceder a los aragoneses. Estamos hablando de que se trata de una realidad que permea todos los lugares, todas las clases sociales. No podemos pensar que Aragón sea ajena a este tipo de grupos, a este fenómeno y a estos daños. Yo me hacía una pregunta antes y se la voy a hacer ahora en directo a Carlos. ¿Cómo sabes que estás dentro? No sabes que estás dentro. Ni tú ni yo escucharemos jamás a una persona que está dentro decir que está dentro. Pero desde fuera es absolutamente obvio. Esto es muy raro, pero es que desde fuera es absolutamente obvio que tú estás en una secta. La única persona que no lo percibe es la persona que está en la propia secta. ¿Cómo lo podemos saber? Hay indicadores. Por ejemplo, creo que es mi voluntad el no verme con mis familiares porque siempre tengo otra cosa que hacer, porque el líder me ha puesto a hacer un montón de tareas, porque nunca puedo. Ahí me daré cuenta. ¿Cómo sabemos que esa persona se está desconectando? Tenemos que hacerla consciente antes de que entre en la secta. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hoy día todo el mundo está a favor de la educación sexual. ¿Por qué? Porque sabemos que previene los abusos sexuales, los embarazos no deseados y nos parece lógico hablar de ello, ¿verdad? Pero si no educamos a la gente en cómo se sentirá y cómo será su vida cuando esté en una secta, ¿cómo lo va a saber? Nadie lo va a saber. Es absurdo, no se reconocen estando en una secta. Y ahí hay unos temas. Hay casos muchísimo más graves, por supuesto, en los que no solo quieren el dinero de la víctima, sino que además quieren favores sexuales o incluso trabajo gratis, que es una cosa que se suele decir mucho. Tienen auténticas comunidades que trabajan gratis para ellos. Es una situación paradisíaca para un gurú que muchas veces tiene rasgos de narcisismo maligno. ¿Se puede llegar a salir de una secta? Porque el que está en ella, nos acabas de decir que no es consciente de que está dentro. Entonces, ¿cómo puedes? Porque tampoco te fías de quién hay fuera o que te diga alguien algo. Exacto. Los casos que hemos tenido en los que la persona consigue salir de una secta ha sido porque se ha desestructurado poco a poco todo ese enjambre, toda esa tela de araña que van tejiendo alrededor tuyo. ¿Cómo se desestructura? Los medios de comunicación, por ejemplo, en muchos casos, el otro día leía el de una secta jasídica, empezó encendiendo la radio. Tenía prohibido encender la radio, pero ese punto de curiosidad de encender la radio
fue un primer punto de conexión con la vida real, con la sociedad. Fíjate qué cosa tan tonta como los medios de comunicación podéis ser un engranaje útil para sacar a las personas de las sectas. ¿Y cómo se hace? Pues normalmente lo que le decimos a los familiares es, por favor, intenten mantenerse disponibles, intenten que haya contacto, sigan llamando, sigan estando ahí por si la persona en algún momento sufre alguna duda, que la va a sufrir porque está sometido a una presión enorme. Y si esa persona de repente tiene la capacidad de decir, puedo llamar a mi madre, puedo llamar a mi padre que me ha dicho que me lo voy a coger, pase lo que pase, haga lo que haga, esté donde esté, hay que mantener, reconectar, porque lo que hace una secta es aislarte y la forma de sacar a las personas de la secta es reconectarlas con todo. En un mundo que no será ideal, porque el mundo, como hemos dicho, no será ideal, perderá la verdad absoluta, pero a cambio volverá a la vida real. Vamos a escuchar, hablaba Carlos de favores sexuales, de trabajo gratis. Volvemos a escuchar a Luis, a este experto, que nos habla de que el dinero, el trabajo, no es lo único que te quita una secta. Escuchen. Algunos piensan que la secta te quita el dinero, sobre todo, pero lo más importante que te quita la secta es la libertad. En el fondo, tu propia vida. Te quitan un tiempo que nadie va a poder devolverte. Estoy demasiado acostumbrado ya a conocer las historias de personas rotas por dentro porque han pasado tantos años de su vida dentro de un grupo de estas características, han abandonado muchas veces a su familia, sus relaciones anteriores, su trabajo, todo lo que era su vida anterior, por un engaño. Por eso es tan difícil después salir, ¿no? Por ese trauma que se tiene, la vergüenza que se arrastra, tantas cosas, porque la secta te ha quitado tu vida y tu libertad. Hablaba Carlos también de esos favores sexuales, de esas agresiones, vamos a decirlo así, sexuales a los miembros de estas sectas sin ellos saberlo o sentirlas así. Hemos hablado con Carlos Bardavío. Carlos Bardavío es un abogado experto también en sectas que ha llevado y lleva muchos casos. En mayo tiene un juicio que puede marcar un antes y un después. ¿Entran los gurús, los líderes de estos grupos en la cárcel? Sí entran, ha habido casos, pero siempre por este tipo de delitos, por agresión sexual, por violencia, pero no por esa persuasión coercitiva. Tiene un juicio, como decimos, en mayo y acusan a uno de estos líderes precisamente de esto. Escuchen. No se ha condenado en España, y esto hay que decirlo, que es lo lamentable, nunca por un delito de persuasión coercitiva. Primero, porque no existe como tal el delito de persuasión coercitiva. Y segundo, porque hay un artículo en el Código Penal, el 515.2, que criminaliza las asociaciones que empleen la violencia o alteren o controlen la personalidad. ¿Qué sucede? Que el Código Penal no define qué es la alteración o control de la personalidad. Y por lo tanto ese artículo en este ámbito de los grupos coercitivos nunca se ha aplicado. ¿Es tan difícil acusar a alguien de que está coaccionando a otras personas, Carlos? Es muy difícil y por eso trabajamos para que se eleve el delito de persuasión coercitiva. El problema que tenemos es que la persona finalmente ante el juez dice, usted es mayor de edad y por tanto se ha metido ahí voluntariamente. ¿Qué quiere usted que yo le haga? Se dice que la ley no protege ese tipo de decisión, ¿no? Es la libertad de la persona. Tenemos un problema ahí, sí. Tenemos que educar a los jueces también, no solo a la policía, también a los jueces para que apliquen eso. Y sería un gran éxito, porque desde Pilar Salarrullana, que por cierto era de Zaragoza y me gustaría reivindicarla, que era senadora y fue concejal con la antigua UCD, hemos perdido interés en el tema. No hay un interés real de la sociedad por protegerte ni de las autoridades. Y ahora el tema de la unidad operativa de policía yo creo que ha sido una de las buenas noticias de que el tema está resurgiendo y que nos preocupa a esa gente, porque esa gente sale muy, muy machacada. De hecho, tienen un periodo a salir de las sectas en el cual no creen en nada, en el cual les asusta todo, en el cual todo le parece una secta. Y es muy, muy difícil protegerlos en ese momento, porque como ha dicho antes Santa María, lo que desean es volver. Quieren volver, todos los refuerzos positivos están aquí y lo negativo está fuera. No saben ni relacionarse ni han tenido una cita y muchas veces se han nacido en las propias familias con los propios padres en la secta. Es muchísimo peor, son auténticos analfabetos emocionales.